Dios le bendiga, muy buenas tardes. Le damos la gloria y honra al Señor por permitirnos estar un día más, ¿verdad? Para poder escuchar la palabra de Dios y para poder llevarle el mensaje que Dios ha traído a mi corazón para con ustedes. Le damos gracias a mis pastores Sandy y Carmen Grullón por darme la oportunidad, ¿verdad?, de participar en poder traer estos estudios, esperando en el Señor que nos edifiquen a todos. Vamos a orar para que el Señor sea dirigiéndonos en cada palabra y cada una de las conversaciones que se tenga aquí hoy pueda ser de agrado para Él y para la gloria de Él. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre, porque tú eres Dios soberano, Dios bueno, Señor, Dios eterno, príncipe de paz, Señor. Te damos gracias porque sabemos, Padre amado, Señor, que es un privilegio poder servirte, Padre, y llevar, Padre amado, Señor, tu palabra, palabra que edifica, palabra que transforma y palabra que cambia, Señor. Padre, la palabra establece que no torna atrás vacía y nosotros estamos creyendo esa palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, Señor, que tú guíes cada palabra, cada tema, cada uno de los versículos, Padre, en el nombre de Jesús, que sea dirigido por medio de tu Espíritu Santo. Y yo me cuidaré de darte la gloria y la honra en todo, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es procesos. Y estaremos basados en el texto bíblico, ¿verdad? En Salmo 103, del 15 al 16, el cual establece: nuestros días sobre la tierra son como la hierba. Igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla, desaparece como si nunca hubiéramos estado aquí. En estos versículos nos está expresando el proceso de vida, ¿verdad? Y queremos entonces entrar a definir lo que es proceso, ¿verdad? Y la definición de procesos es acción de ir hacia adelante, no estancarte en el proceso, no detenerte, sino ir hacia adelante. También establece que es un transcurso del tiempo. O sea, que pasa, todo tiene un comienzo y todo tiene un fin. Ahora, lo que pasa en el intervalo del medio y cómo tú proceses y cómo tú trabajes en el proceso por el cual tú estés pasando, eso es lo que marcará la diferencia de cómo va a ser ese fin. También establece que una serie o secuencia de hechos que siguen o forman un patrón lógico reconocible que se repite lo suficiente como para que se pueda observar una y otra vez. O sea, que cuando nosotros estamos siendo procesados significa que vamos a estar trabajando en un área recurrente, ¿verdad? Cuando no aprendemos la lección, pues obviamente tenemos que continuar en ese proceso. Eso se convierte en un día a día porque depende de la confianza que nosotros pongamos en el Señor y depositemos en el Señor, el cual ese proceso pueda terminar y culminar lo antes posible. Que pueden conducir a una meta o un resultado predecible. O sea, algo anunciado de antemano. Yo soy de las que piensa que antes de que venga el golpe, Dios siempre avisa y nos deja saber. Lo que pasa es que muchas veces estamos tan afanados que nos olvidamos verdaderamente de poder detenernos y escuchar la voz de Dios de lo que Él quiere establecer en nuestras vidas. Algo que debemos tener bien en claro es que todo hijo de Dios nacido de nuevo debería estar en el proceso de crecimiento y madurez en su fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que nosotros aceptamos a Jesús como único exclusivo Salvador y nosotros determinamos venir a Él, ya nosotros perdemos el control de nuestra vida, sino que se lo entregamos a Él para nosotros poder vivir una vida agradable a Él y por ende marcar una diferencia en el mundo y en donde quiera que el Señor le plazca enviarnos. El cristiano empieza en un proceso tan pronto llega a los pies del Señor. El objetivo es entender que en estos textos bíblicos somos comparados con flores hermosas, porque Dios nos hizo hermosos, Él nos hizo con un plan. Pero el plan de Dios nunca ha sido que nosotros tomemos otro curso que no sea el que Él tiene establecido para nosotros, para llevarnos a la felicidad y a la paz, al gozo que Él quiere. Pero nosotros con nuestras malas decisiones y tomando las decisiones que nosotros entendemos que nos convienen, pero que no son las mejores, nos llevan a nosotros muchas veces a entrar en procesos difíciles, los cuales nunca estuvieron en la agenda de Dios. Pero respetando ese libre albedrío, entonces entramos nosotros a confundirnos y a tener situaciones y consecuencias a veces que no queremos, pero que también tenemos que entender que han sido por nuestras propias decisiones. Pero conservadas por poco tiempo, pues se marchitan. Así también somos los seres humanos. Muchas veces aparentamos vernos bien en el exterior,
pero nuestro interior está marchito. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros muchas veces vivimos de apariencia, no vivimos un evangelio real. Vivimos que aparentando para que la gente vea lo que nosotros pretendemos que ellos vean, pero no nuestro ser real. Y esto lo que significa es que cuando nosotros aprendamos a confrontarnos a nosotros mismos, a ver verdaderamente nuestros defectos, nuestras virtudes, aceptarnos a nosotros por quienes somos y no por quien tenemos que agradar a otros, entonces podremos vivir una vida de integridad. Porque se nos hace más fácil entonces aceptar nuestros errores, corregirlos y seguir adelante. Y nosotros tenemos que entender que cuando no hacemos eso y vivimos una vida mediocre, una vida de hipocresía, de falsedad, nos marchitamos por dentro, porque entonces no tenemos una identidad que es la que Dios nos quiere dar a nosotros para que nosotros podamos vivir en integridad, en paz y que nos sentamos verdaderamente que día a día podemos llegar a esa felicidad que Él quiere establecer para con nosotros. Porque llegan a nuestras vidas vientos, tempestades, circunstancias difíciles e inesperadas y pues hasta crueles. Cuando hablamos de estos vientos, hablamos de las situaciones adversas que se presentan, cosas que vienen. Las tempestades son aquellos que nos sacuden, ¿verdad? Como cuando viene un huracán y anuncian un huracán, uno ve como toda la naturaleza torna y coge otro giro, porque las palmas, usted las ve como se ponen, los árboles hasta se caen, el río se sale de su cauce. Y entonces así se vuelve nuestra vida en nuestro interior cuando nosotros no tenemos esa identidad, cuando nosotros no andamos marchitos por dentro. Y cuando llegan las circunstancias difíciles, se nos hace difícil manejarlas porque no acudimos al Padre, sino a nuestras propias fuerzas, a nuestras propias inteligencia, a nuestra propia manera de vida. Pero no es lo que Dios quiere. Dios espera que nosotros vayamos a Él y esperemos en Él para nosotros poder tener las decisiones correctas a tomar. Cosas inesperadas son las muertes, las pérdidas, los divorcios, quizás un proceso del tribunal. Cosas inesperadas son que suceden de momento, pero que tú no las esperas. Pero no significa que Dios no va a obrar para bien en cualquiera de los procesos que estemos. Y cuando hablamos hasta crueles, que a veces sentimos que la crueldad, porque viene las situaciones que nosotros no esperamos, las calumnias, las difamias, el señalamiento, el juzgar, todas esas cosas tienen que ver en cruel porque muchas veces vienen de quien menos tú lo esperas. Llegamos a marchitarnos, a marcar heridas a tal magnitud que podemos llegar a perder nuestra esencia en el espíritu. Cuando hablamos de nuestra esencia, llega el momento donde las personas que no han confiado en Dios lo suficiente, no han creído en el Señor lo suficiente como para entender que no hay problema más grande que Él. Eso nos lleva entonces a nosotros a sentirnos que nosotros estamos perdiendo la esencia. ¿Por qué estamos perdiendo la esencia? Porque ya estamos desenfocados. Pero Dios no nos llamó a estar desenfocados, nos llamó a creerle a Él ciegamente y saber que verdaderamente Él está. Después de ese proceso, que sería como que el primer proceso que uno empieza a pasar a perder esa esencia, a perder ese deseo de orar, a perder ese deseo de buscar su palabra, a perder ese deseo de buscar su rostro, constrictamos al Espíritu Santo, porque no le estamos dando la validez que el Espíritu Santo espera que nosotros le demos, porque dice la palabra que Él gime con gemidos indecibles delante del Padre por nuestras situaciones, por nuestra familia, por nuestras peticiones. Nosotros no estamos solos. Entonces nosotros tenemos que entender y cuidarnos que en ningún proceso nosotros podamos constrictar al Espíritu Santo. Perder nuestra identidad a tal magnitud que llegamos a secarnos interiormente y hasta morir. Nosotros podemos mirar y pararnos por la puerta de nuestra casa y mirar cuánta gente camina muertos en vida, porque no tienen vida, porque no tienen al Señor, porque ellos andan, como quiero decir y con mucho respeto, como los monos de árbol en árbol, pero no saben ni por qué están brincando en el árbol. Andan trabajando, poder agradarle al mundo, a la gente, a la humanidad, mas sin embargo no son felices en su interior. Y cuando una persona no se reconoce en su interior por lo que es, por el valor que tiene delante de Dios, por quienes somos delante de Dios, nosotros perdemos nuestra esencia, perdemos nuestra identidad y eso nos llega a nosotros a poder morir estando en vida, porque no tienes un norte, no tienes aspiraciones, no tienes una misión, no tienes un deseo, un propósito en la vida. Y no porque no esté en ti, sino que simple y sencillamente determinamos nosotros entender que el dolor nos sucumbe, o puede venir la otra, que entendemos que el dolor nos hace fuerte.
Y muchas personas entienden que los procesos dolorosos que pasan es para hacerlo fuerte, y eso no es real. Porque cuando no ventilamos ese dolor que tenemos adentro, nos volvemos duros, nos volvemos insensibles, nos volvemos personas reacias a poder abrirnos hasta amar y poder entonces nosotros entender que necesitamos verdaderamente sentirnos parte de algo, y ese algo primeramente es Cristo y después de la familia que el Señor nos ha entregado. Entonces son también lo que se llaman los presentes ausentes. Estoy presente en cuerpo, pero no comparto, no doy amor. No sé lo que es compartir una esencia de sentirme bien en ningún lugar, ni ser feliz, ni dentro del matrimonio, ni con tus hijos, ni fuera de eso, en las congregaciones. Y eso se convierte en una persona, es que un ausente presente. Estoy presente en todo, pero no estoy complementado o integrado a lo que se está haciendo de todo mi ser, de todo mi corazón y mi interior. Es por esto, por lo que cuando esto pasa, aún para nosotros vernos somos irreconocibles. Hay gente que se mira en el espejo, ni se reconoce. Está tan perdido y tan confundido en su interior que no sabe ni quién es. Ni ellos te dicen, es que yo no sé para qué yo estoy vivo, yo no sé por qué yo estoy haciendo esto, a mí no me interesa ya ni la vida. Y ese tipo de persona es esta persona que no se reconoce, que por mejores cosas buenas que la persona puede hacer, y cuando hablo de cosas buenas hablo que tenga unos dones o unos talentos, sean seculares o sean en el espíritu, no los reconoce porque ha contristado tanto el Espíritu Santo que ya no ve una alternativa y pueden llegar hasta el suicidio. Y entonces se vuelven errantes en nuestro ser, que es lo que estábamos hablando. Es como nadar, 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 y tú no llegas a la orilla, no ves la orilla, aunque la mar esté ahí cerca, la orilla esté cerca, no la ves porque estás tan ahogado y sucumbido en la situación, en el proceso, que no ves una alternativa en él. Entonces, entendemos que los procesos son para madurar y no para morirnos. Cada proceso que nosotros pasemos en la vida de cualquiera de los que anteriormente ya hemos hablado, es para madurar. Es para nosotros decir, ok, ¿qué tengo que aprender de esto? Para no seguir errando en el mismo camino, para nosotros poder seguir adelante hacia la meta y hacia los propósitos que vienen en el futuro, tanto para el Señor como para nuestra familia, para nuestra sociedad. Porque si hay alguien que está bien pendiente a los hijos de Dios, es la sociedad. Ellos quieren ver cómo estamos manejando todas las situaciones que estamos pasando, si verdaderamente estamos viviendo lo que estamos predicando, si verdaderamente le creemos a Dios. Y todas estas cosas nosotros tenemos que asegurarnos de poder mantenerlas, ¿verdad? Vivas y latentes en nuestras vidas por nuestro testimonio, no por lo que yo diga, sino por nuestro testimonio, porque están pendientes a cada paso que uno da como hijo de Dios. Y siempre tenemos que acordarnos que Dios jamás nos dará carga que no podamos llevar. Y eso está en 1 Corintios 10:13. Entonces la Biblia nos enseña que todos necesitamos ser procesados para crecer y madurar, pero en el proceso no moriremos. Volvemos a decir lo que ya lo repetimos en Corintios, ¿verdad? No habrá un proceso que Dios permita que tú te mueras, sino que Él te va a levantar de Él para que testifiques de su grandeza. Porque lo único que Dios quiere que nosotros hagamos es testificar de cuán grande y cuán bueno es Él. Jesús dijo que nosotros teníamos que ser perfectos. Ahora, esta perfección no es en la humanidad. Esta perfección es en el espíritu. Y perfecto aquí no significa sin pecado. Perfecto significa maduros, madurez, completo, y la última me agrada un montón, que es llegando a la meta. O sea, lo que establece es que en el proceso nosotros tenemos que enfocarnos en llegar a la meta, no a perder el enfoque, sino enfocarnos en que vamos a llegar y que vamos a llegar bien y que el final de todo el proceso obrará para bien a los que aman al Señor. Jesús nos llamó a tomar su yugo sobre nosotros y aprender de Él. Mateo 11:29 establece, póngase en mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso del alma. Mira cómo Dios, el Señor se describe, cómo Jesús se describe. Nos está diciendo, permítanme que yo los guíe, permítanme que yo los lleve de la mano, permítanme que yo los enseñe, permítanme que yo me pasee con ustedes en medio de las circunstancias. O nosotros no estamos solos. Pero entendemos que en ese proceso nosotros queremos ser más fuertes, y entonces esa fortaleza humana, esa terquedad muchas veces humana de hacer las cosas a nuestro modo es lo que nos encierra. Y dice aquí que podamos ser como Él, humildes.
A veces en los procesos la gente lo menos que tiene es humildad, porque entienden que ellos son los más duros, que pueden, que ellos no necesitan llorar, que ellos no necesitan tener ningún tipo de emociones en los procesos, porque tienen que ser fuertes. Siempre se ha acostumbrado, ¿verdad?, a decirle a los hombres que los hombres no lloran. Eso es una mentira. Los hombres sí lloran. Tienen derecho también a llorar, tienen derecho. Jesús lloró y era el maestro, era el hijo de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a criar a nuestros hijos diciéndole los niños no lloran? Y usted lo que está creando en el corazón de su hijo es una barrera que le impide a él poder ser libre de unas emociones. Así que nosotros tenemos que entender que si el Señor fue humilde, nosotros también tenemos que trabajar la idea de ser humildes dentro de todos los procesos. Y lo más difícil que puede pasar en un proceso es nosotros agradecerle a Dios ese proceso. ¿Sabe por qué? Porque estamos tan enfocados de que nosotros los hijos de Dios no vamos a pasar por nada, porque estamos con Él, y eso no es real, porque Jesús fue el ejemplo mayor de lo que era un sacrificio. Y aún así no levantó su voz para herir a nadie, no levantó su mano para agredir a nadie. Al contrario, la humildad brotaba de él. También nos habla de la ternura, ¿verdad? Tierno de corazón, que significa compasión, que significa el entender verdaderamente que cuando somos procesados, ¿usted piensa que a él no le duele vernos sufrir? Claro que le duele, porque nos ama. Pero sabe que hay momentos que tenemos que pasar por esos procesos para nosotros poder crecer y más adelante ser de instrumentos para otros. Pero si no lo vamos a mirar con ternura y lo vamos a mirar con coraje, o lo vamos a mirar que no nos merecemos nosotros pasar eso, entonces nosotros estamos entendiendo que estamos yendo en contra de todos los principios que establece la palabra, porque Jesús pasó más que eso. Y entonces ninguno de nosotros somos más que Jesús. Por ende, también tenemos derecho de pasar. Y yo creo que ninguno hemos pasado más de lo que Él pasó hasta llegar a la cruz del Calvario, y tan vilmente que fue tratado solamente por amor a nosotros. Y dice que encontraremos descanso para el alma en Él, refugiándonos en Él. Cuando aprendemos a refugiarnos en Él más que en nosotros mismos, la mayoría de las veces miramos para el lado y ya se han resuelto las situaciones de una manera tan fácil, porque hemos ido a la fuente, hemos ido a la vid, hemos ido a aquel que verdaderamente conoce por qué de la situación, qué es lo que nos quiere enseñar y lo bien que va a terminar. Pero no nos enfocamos en eso. Por eso es que no encontramos paz ni encontramos ese descanso que necesitamos, porque andamos en una constante batalla hasta con nosotros mismos y no permitimos que los procesos fluyan en nuestras vidas porque nosotros mismos hacemos fuerza. Y esa fuerza nos detiene en estar en un estancamiento en ese proceso. Dios está trabajando en nuestras vidas para moldearnos y formarnos a su imagen, a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. O sea, que si usted está ahora mismo viendo este video o cualquiera de los otros videos que te lleven a la presencia de Dios, es porque Dios escogió ese día en esa agenda para ti. Si estamos sirviéndole ahora y hoy al Señor por gracia de Él, es porque ya Dios de antemano nos había escogido. Y tú que estás escuchando esto, o que puedes entender que quizás es una casualidad que estés escuchando esto, no es ninguna casualidad, es una causalidad provocada por el Espíritu Santo de Dios, para que tú puedas entender cuánto Él te ama, para que tú puedas entender que Él lo único que quiere darte y brindarte es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y ese amor con ese corazón tan tierno que solamente Él puede dar. Tanto así que dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, y aquí con todo te recogeré. Mira el amor del Señor, que Él no mide tu pecado, Él no mide quién tú eres, Él lo que está mirando es lo que va a ser de ti en el proceso para crecimiento de tu vida y de los que están a tu alrededor. Cristo fue seguido por multitudes, pero solo escogió a hombres imperfectos, no perfectos, imperfectos, para intimar con ellos. Su misión, procesarlos y prepararlos, formar su carácter en ellos, para que ellos cumplieran una gran comisión, que era ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, que el Señor lo único que quiere es darte un lugar de privilegio, darte un lugar de altura, que tú entiendas que Él te creó para que fueras cabeza y no cola, para que tú siguieras adelante, para que no hubieran vientos ni tormentas que pudieran entonces detenerte,
Él lo único que quiere hacerte es fuerte y perfecto en el espíritu. Y se puede llegar a la perfección espiritual que Él anhela. Para tú entender que cuando la fuerza y el poder de Él está sobre ti, no hay nadie que te venza porque Él no ha perdido una batalla. Segunda de Pedro 3:18 establece: en cambio, crecerán en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria y para siempre. Amén. Se nos ha mandado a crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero yo me pregunto, ¿qué nos impide a nosotros crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Que no queremos leer la Biblia, que no queremos integrarnos en la oración. La palabra establece y es bien clara: aquel que esté falto de sabiduría, la pida al Padre y Él os dará. A veces nos preparamos secularmente para profesiones y seguimos estudiando, y aún en lo teológico. Pero realmente nos olvidamos que la esencia está en la fuente, que la palabra rema está en la fuente, que es Cristo. Y aunque tengamos el conocimiento de la palabra, si no lo aplicamos, estamos viviendo en vano. No estamos viviendo de la manera correcta, porque lo más importante es nosotros usar esa palabra para que nos moldee, para que nos cambie, para que nos perfeccione, para adquirir esa corona de vida, esas calles de oro y el mar de cristal. Y muchas veces estamos en la iglesia sentados, disculpen la expresión, como petacas, esperando a ver qué pasa, pero no provocamos que algo pase, porque esperamos que alguien nos empuje a algún lado, cuando ya Dios nos está revelando lo que Él quiere de nosotros y nosotros esperando ahí. Año viene y año va, y no sé cuál es mi propósito. Mira, nunca lo vas a saber porque nunca te has propuesto entrar en Él, porque ya está. El propósito de todo cristiano es servirle a Dios de la mejor manera. Entonces la gente está buscando ministerios, que es diferente a propósito. El propósito de Dios es que le adoremos, que le amemos, que entendamos que vinimos con el único propósito de servirle a Él y perfeccionar nuestras vidas en Él, para hacer testimonio de los que necesitan venir a Él, que eso es lo que hace el discípulo. Y tener la capacidad en la palabra de poderlos guiarlos a una verdad que los va a hacer libres, no de un ratito, no de un momento, sino hasta que Cristo venga. Y le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos ser pulidos. Segunda de Corintios. Dios nos procesa a nosotros en las crisis, pero esa es la parte que la gente no quiere. Para que crezcamos en la fe y en la confianza. En segunda de Corintios 4:17 establece: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Mira qué promesa más linda. Y nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. Nos lleva a cualquier situación y nosotros entendemos que no la vamos a poder sobrellevar. Siento de parte del Espíritu Santo decirle esto, y no estaba, ¿verdad?, en lo que Dios me ha dado en este momento, pero sí, en este momento me lo está trayendo. Usted y yo tenemos que entender que ni nuestros hijos nos pertenecen. Muchas veces las pérdidas de familiares, somos egoístas, literal, egoístas. Llegan condiciones donde Dios le da a uno, y lo hablo por experiencia propia, llegan condiciones que le llegan a nuestros familiares, como cuando a mi mamá le dio cáncer. Usted no sabe lo que yo le suplicaba a Dios para que me la dejara. Y ella sufriendo en el proceso con ese dolor. Pero llegó un día que yo le dije: yo la amo tanto que yo no la quiero ver sufrir. Señor, si en tu voluntad no está salvarla, sanarla, porque ella aceptó al Señor antes de morir, pero sanarla, llévatela porque no la quiero ver morir. Pero para nosotros no sufrir ese dolor, para nosotros no pasar ese dolor, preferimos verlos ahí en amargura, en dolor, atados a medicamentos que son tan artificiales, porque todavía no hemos entendido que la vida le pertenece al Señor, aún de nuestros hijos. Si Dios nos ha entregado nuestros hijos, es para que nosotros veamos el regalo tan hermoso que el Señor nos ha entregado, porque el tesoro mayor que Dios nos ha entregado después de la salvación y su amor es nuestros hijos, nuestra familia. Pero no nos pertenece. En el momento que el Señor diga: necesito que antes que se pierda llevármelo, hay que aceptarlo con gozo también. Hay que honrar eso y hay que entender que nos está llevando a nosotros a crecer y darle gracias por el tiempo que nos permitió sentir ese amor, ese cariño, esa unidad, porque eso es un privilegio, eso es un regalo de Dios, pero muchas veces somos tan egoístas que eso no lo queremos aceptar. Y aquí dice que eso no dura por mucho tiempo. Cuando nosotros tenemos una pérdida de algún familiar, sabemos que el tiempo es lo mejor que cura. No es que te vas a olvidar de esa persona, no es que te vas a olvidar que existió en tu vida, pero sí vas a tener ese paz y ese alivio de saber que ya no está. Entonces, enfoquémonos en la sanidad. Y entonces dejemos que el Señor corra con el proceso como Él entiende que es mejor. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades.
Mira la promesa que está en 2 de Corintios 4:17, y quiero repetir este versículo porque dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. El problema es que nos estamos enfocando en otras palabras como dificultades, pero no vemos que son pequeñas y que no son duraderas de toda la vida. Entonces nosotros tenemos que aprender verdaderamente a que lo que nos acontece no va a ser para siempre, pero sí va a ser para nosotros aprender algo de eso y madurar y entonces entender que Dios está en control de todas las cosas. Somos como una joya tallada con un martillo y el pincel de la adversidad. Si el martillo de un joyero no tiene la fuerza suficiente para limar nuestras asperezas, Dios usará un mazo. Ustedes saben que es más grande que un martillo. Si realmente somos tesoros, utilizará un taladro. Todos sabemos lo que es un taladro y la fuerza que eso lleva y la precisión que lleva, ¿verdad? Empleará cualquier cosa que tenga que usar para que crezcamos en fe y confianza. Mientras más rápido usted deposite su fe y su confianza en Dios, mientras más rápido usted vaya a la fuente, mientras menos vaya al ser humano creyendo que el ser humano le puede resolver lo que solamente Dios puede hacer, más rápido la prueba le va a salir, más suavecito lo va a pasar. Así que procuremos ir a la fuente y entonces dejemos a nuestros pastores, dejemos a quizás otros hermanos de la iglesia o a un familiares descansar de los mal de queja que avanzan sin alabanza en nuestras vidas y permitamos a Dios trabajar como Él quiere, a la perfección que Él quiere. Dios tiene un propósito detrás de cada proceso. Él se vale de las circunstancias para desarrollar nuestro carácter y nuestra fuerza. Qué lindo es cuando pasan sucesos en nuestra vida y nosotros podemos decir, Dios mío, yo no entiendo por qué esto tiene que estar pasando, tampoco tengo que entender, solo sé que me tengo que someter y en el proceso aprender algo. Muéstrame qué es lo que tengo que aprender de esta situación que estoy viviendo. Y créame que el proceso se pasa mucho más suave y mucho más hermoso. Yo creo que nosotros como cristianos y no cristianos no tenemos por qué preguntarle a Dios por qué yo estoy pasando por eso. Eso es arrogancia. Eso es como que tú tienes un derecho y nosotros no tenemos derecho porque todos le pertenecemos a Él. Pero sí tenemos el derecho de decirle, Señor, dame paz en medio de este proceso y enséñame qué tengo que aprender. Eso marca una diferencia del respeto y la honra que se le está dando al Padre. Dios usa cada proceso para acercarnos a Él. La adoración y la oración más profunda probablemente ocurran en el día más oscuro y difícil. Eso es real. Cuando a la gente todo le va bien, quizás pueden orar un ratito o quizás gracias Señor, pero no hay una intensidad ni una pasión como cuando están pasando por un proceso que necesitan ese auxilio, como que ese salvavidas para que me saque de esta situación. Caminan de rodillas todo el día, buscan la presencia de Dios, ayunan, pero realmente cuando todo le va bien, no hay esa intensidad. Y a veces Dios tiene que provocar esa intensidad para que volvamos entonces nosotros a entender quién es nuestro Padre. Así que ocupémonos de buscar el rostro de Dios con situaciones y sin situaciones, porque eso nos va a prever de muchas cosas más adelante. Los que muchos llaman problemas o procesos nos obligan a mirar a Dios y a depender de Él más que en nosotros mismos. No es cuestión de inteligencia humana. No es cuestión de los contactos que tú tengas en la tierra. No es cuestión de tú entender que puedes llamar esto o aquello y resolverlo porque tú eres mejor, porque no siempre va a salir la cosa como Dios quiere, sino que se va a perder esa confianza que le tienes al Señor. Cuando nosotros empezamos a hacer cosas de nuestra propia manera y como queremos y porque nos da la gana diciéndolo de esa manera, se pierde esa unidad con el Espíritu Santo y con el Señor. Y a la larga y la postre, cuando algo sale no como queremos echarle la culpa a Dios, a los hermanos, a todos los envueltos, pero no miramos que nosotros nos fuimos a humillarnos delante del Padre y decirle cuál es la manera correcta de hacer las cosas. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Esa dependencia en el Señor es lo que nos va a evitar procesos peores en el futuro. Y yo quiero decirle esto, y esto yo lo aprendí hace mucho tiempo por un profesor que tuve en la universidad. Y el profesor nos dijo, ¿saben qué?
Dios no opera en tu pasado. Dios conoce ya tu futuro, pero Dios obra en tu presente para evitar que tu futuro sea más desastroso. Y yo quiero compartir esa palabra porque si nosotros entendemos que lo que tú le entregues hoy va a ser menos doloroso mañana, que lo que tú aprendas a depender de él hoy, en el mañana vas a estar más realizado. Vas a poder sentirte bien sabiendo que verdaderamente el Señor está entendiendo que tú estás dependiendo de él. Y las puertas se te van a abrir de par en par. Cuando uno tiene que hacer fuerza para algo, sea que quieras estudiar, sea que quieras comprar algo, sea que quieras comprar una casa, un carro, o sea aún con tu propia familia, y tú estás haciendo la fuerza, es que no estás poniendo a Dios en el asunto. Se vuelve en un afán, se vuelve en una crisis y se vuelve todo como un torbellino, porque no sabes entonces ni por dónde empezar ni terminar, porque lo primero que teníamos que hacer era estar en la paz del Señor, decirle, Señor, háblame. Porque no es que Dios no le habla a la gente, es que nosotros no estamos dispuestos a esperar en la respuesta. Porque queremos todo. Esta generación es muy rápida, lo quiero todo hoy, necesito que sea hoy o mañana. No puede pasar de esta semana. Pero ¿y quién nos dijo a nosotros que ese era el plan de Dios para nuestras vidas? Tenemos que volver hacia atrás verdaderamente y decirle, Señor, por lo menos en mi caso, yo le pregunto, Señor, tú usaste tanto a 12 hombres en los tiempos de antiguo, pero ellas no eran mejor que nosotros. De igual manera, en este tiempo, úsanos a nosotros, pero conforme a tu voluntad y no la nuestra. Y ahí es donde nosotros tenemos que volver atrás y decirle, Señor, yo entiendo que necesito cada día empezar de nuevo contigo. La Biblia nos dice que Dios hará que todo suceda como nosotros queremos, o que todo siempre será un final feliz. Pero nos muestra cómo Dios está en control y nos ama. Él no se equivoca. Todo lo que pasa, enfermedades, deudas, muertes y dolor. Y aquí yo quiero entrar y hacer una pausa aquí. Vamos a empezar con las enfermedades. Muchas personas están enfermas hoy en día. Y muchas veces vamos al altar. Señor, yo necesito que tú me sanes. Señor, yo necesito sanidad. Y somos como el papagayo todo el tiempo, pidiendo lo mismo. Y yo quiero aclararle a usted que usted entienda hoy que Jesús llevó todas las enfermedades a la cruz del Calvario. Y allí fueron crucificadas. En Colosenses 2:14 dice que consumado fue. ¿Cuál es el problema de esto? Que si la sanidad ya está, ya ha sido obrada por la muerte de Cristo, porque no te puedes cuidar. Me explico. Voy a dar un pequeño testimonio de algo que aconteció en mi vida y en un momento dado yo salí a viajar a la República Dominicana para servir en la República Dominicana. Y cuando uno vaya, la gente vive verdaderamente en fe. Y va el predicador y ellos piden oración y ellos sienten su sanidad y muchas veces hasta los que están enfermos dan testimonio de que se sienten mejor. Y en ese proceso yo le pregunté al Señor y dije, Señor, yo quisiera entender cómo es posible que la gente aquí pueda sentirse bien, porque creen en ti. Yo sé que es su fe, porque solamente dependen de ti, no tienen las comodidades que nosotros tenemos para la gloria y honra del Señor, pero son gente que verdaderamente le creen a Dios. Y le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué en Puerto Rico, cuando uno está allí, van los mismos hermanos al frente y que órenme, y uno no ve la sanidad, años sirviéndote? Y yo creo fielmente en tu misericordia y creo fielmente, Señor, que tú haces milagros. Cuando vuelvo a Puerto Rico, pasó un tiempo y se hizo una actividad eclesiástica allí. Había comida que por donde quiera. Desde pincho, bacalaíto, arroz con gandules, lasaña, pernil, de todo lo que el boricua come, de todo. Pero habían habido 3 hermanitos que habían estado en intensivo, 1 por la presión y 2 por el azúcar demasiado elevada que por poco y no la hacen. Y de momento yo estoy sirviendo y el Señor me dice, detente. Y yo quiero que tú observes a tu alrededor. Ahora, no es lo mismo mirar que observar. Y yo me detuve y me puse a mirar y yo dije, Señor, ¿qué tengo que ver? Y le digo a Rosita, una amiga mía, ma, sigue sirviendo la comida, que necesito hacer algo que Dios me está inquietando. Y me paró a observar. El hermano que estaba con la presión alta, que por poco se muere, se comió 3 bacalaitos, que más sal que esa no puede haber. La otra señora que había salido con una diabetes, se comió desde cotton candy, 2 platos de comida,
se comió codito. Bueno, ¿qué no comió esa persona en doble porción? Y la otra igual, comiendo de todo desenfrenadamente. Y el Espíritu Santo me dice, yo no puedo sanar gente que quiere seguir enferma. Yo no puedo trabajar en cuerpos que persisten en no entender que este templo es templo del Espíritu Santo, que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. Eso me hizo reaccionar a mí a tal magnitud que yo cambié mis hábitos alimenticios. Porque usted que está pidiendo tanta sanidad, la pregunta es, ¿qué está haciendo usted para cambiar la conducta desenfrenada que tenemos de comer? Porque eso se llama gula y eso es un vicio. Pero nosotros muchas veces queremos seguir, Señor, sáname, ¿para qué? Para volver a lo mismo. Para comer desenfrenadamente y volver a caer en lo mismo. Donde Dios está diciendo, ya yo llevé las enfermedades a la cruz del Calvario. Lo que nosotros tenemos que hacer es ejercitarnos, porque este es el templo. Cuidar lo que comemos. Trabajar con mantenernos estables. Pero salimos de un hospital, entonces todo lo que logramos en el hospital, que bajamos hasta de pesito en una semana, ya lo hemos alcanzado, comemos como si mañana no hubiera un mañana. Y si no lo hay, asegúrate de que estemos bien, porque a veces juzgamos pecados grandes que la gente ve, pero no nos damos cuenta que en las pequeñas cosas estamos pecando más, o en lo oculto estamos pecando más que lo que la gente puede ver. El problema es que aunque te metas debajo de una piedra, Dios lo ve. Así que cuando te vayas a quejar de alguna enfermedad, y no estoy diciendo que no son existentes, es como la persona que fuma 40 años mientras está en el mundo, llega a Cristo, le explota un cáncer. Señor, ¿pero por qué me das un cáncer? Dios no te lo dio, lo provocaste tú por 40 años que llevabas fumando, porque tú no naciste para fumar. Es una conducta aprendida que entonces la injertaste en tu vida y la hiciste parte de ti. Y así como empezaste a fumar o a beber o a tener cualquier otro vicio, nosotros tenemos una capacidad mental que el Señor nos ha dado de renovar nuestra mente y lo establece la palabra todos los días. Y tú puedes determinar, decir, yo no nací con esto. Y como yo no nací con esto, entiendo que tengo la capacidad, la madurez y la fortaleza en Cristo y lo puedo dejar. Y se puede lograr. ¿Cuánta gente no ha estado en vicios y el Señor los ha restaurado? Pero ha tenido que haber un cambio de mente, un cambio de deseos y someter la carne al Espíritu Santo para nosotros poder entonces salir adelante. Cuando hablamos entonces también de, que estamos hablando de deudas, ahí es donde la gente se va en crisis. Usted sabe que la mayoría de los matrimonios se divorcian por las deudas, porque caen en unos gastos tan exorbitantes que el dinero se convierte en el problema mayor del hogar. Ni siquiera la conducta de los hijos o la de la mujer que no cocina, el dinero. En esa sociedad es la que estamos viviendo hoy. Pero el problema es que queremos vivir de acuerdo a como la sociedad quiere que sea y no como debe de ser. Mire, mi hermano, un BM lo lleva al trabajo igual que un Volky. Manténgalo bien. Pero no, compramos este carro ahora, sale otro, tengo que comprar otro, entonces no puedo pagar este bien y me meto en uno más caro. No me puedo trepar, estoy hablando del cristiano, no me puedo parar en un altar a predicar si no estoy bien fichuri, si no tengo un traje nuevo, si no tengo zapatos nuevos, si no ando, o sea, y no estoy diciendo que para uno servirle al Señor uno no debe andar con cordura y bien, porque el Señor sabe que Él le gusta que sus hijos estén bien. El problema es cuando se vuelve mi número uno. Ahí se convierte en un problema, porque entonces estás yendo para que te vean o estás yendo para enseñar a Cristo. ¿Estás para lucirte tú o para lucir al Señor? Y eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. Cuando hablamos de muerte, ya hablamos de pérdidas anteriormente y de dolor, eso depende de nosotros. El dolor va a estar en ti hasta que tú decidas soltarlo. Los malos recuerdos, las situaciones vividas en el pasado, ¿sabes cuánta depresión hay hoy en el mundo y cuánta gente está siendo medicada por depresión? ¿Y sabe cuál es la mayoría? Y trabajo años en esto, por eso lo puedo decir. Y yo considero que son cabos sueltos en la vida. Que yo digo que son cabos sueltos, son cosas que tú te has determinado no soltarlas. Y siempre en el pasado. Esa gente que siempre vive acordando el pasado y no ve que tiene un presente, es que no ven el presente, porque se han determinado a que ese dolor yo tengo que cargarlo para toda la vida y ser un mártir. Mire, mi hermano, sea libre de eso ya, o mi hermanita, sea libre de eso ya. Porque el Señor no te trajo a ti para arrastrar dolores, ni te trajo para hacer grúa de nadie, para arrastrar un cajo viejo que no se va a mover. Suelte ese paquete y empieza entonces a vivir en el presente. Tantas cosas hermosas en el presente y quizás te has perdido hasta la vida de tus hijos, tu familia, por estar viviendo en un recuerdo que tú has permitido estar allí. Porque vuelvo y te digo, Cristo ya nos hizo libres. Así que seamos libres en el Señor y permitamos que el Señor nos conduzca a la vida para que podamos vivir una vida plena como Él siempre ha querido. Él producirá algo bueno.
y que todos los acontecimientos en nuestra vida obrarán juntos para su plan y su propósito se cumpla. El propósito de Dios es estar por encima de nuestros problemas, de nuestro dolor o incluso de nuestros pecados. Yo no voy a la iglesia porque es que yo soy tan pecador. Pues déjame enterarte que la iglesia es como un hospital. Aquí vienen para ser restaurados. La iglesia es como una prisión en libertad, me explico. Yo conozco confinados porque trabajé 9 años y medio en una institución penal que son más libres que aún cristianos que están en la iglesia. Porque estando prisioneros con cadenas perpetuas, le sirven al Señor con un gozo y no parece que están presos. Parece que cada día ellos están en un gozo eterno porque han entendido que la palabra es lo que los hace libres. Han entendido verdaderamente y se someten a Dios a una magnitud que el rostro les cambia, que hay un brillo especial y tienen que estar toda una vida en una institución penal si Dios no le place libertarlos. Porque he conocido casos que Dios también ha cambiado todas las circunstancias y después que le han asignado, el Señor los ha hecho libres a su manera, pero lo ha hecho. Y entonces, pero viven gozosos. Entonces nosotros que estamos en una libertad aparente, todavía seguimos en una prisión mental. Y eso, el Señor viene para que nosotros cambiemos eso. Tu proceso no es para que te encajones y te encierres en Él, sino para que madures, abras las puertas y testifiques a otros de las grandezas de Dios. Tu proceso definitivamente atrae la atención de las personas que nos rodean. Hay mucha gente que son procesados. Lamentablemente hay muchos espectadores dentro y fuera de la iglesia. Y ellos lo que están viendo es, wow, esta persona está pasando, como decimos en Puerto Rico, por la salsa y el guayacán. Y la salsa tiene unos espinos que pican cuando se pega la piel. Y las personas están viendo eso. El mejor ejemplo de esto fue Jesucristo. ¿O acaso cuando agredieron a Jesús, cuánta gente no había allí? Cuando él iba camino del Gólgota, ¿cuánta gente no había allí? Cuando lo crucificaron, ¿cuánta gente no había allí? Esperando ver en él algo diferente que nunca vieron. Porque él se mantuvo ahí, mostrando su amor. Y fue tan grande el amor de él, que él dijo, Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Qué amor tan espectacular. Y la gente espera que cuando te hiera, te espera que tener tu perdón. Porque muchas veces somos puestos a prueba y queremos decir por el mismo diablo, pero es que la gente está esperando ver tu reacción. Entonces nosotros tenemos como hijos de Dios entonces que pensar y reaccionar como Jesús reaccionó. No levantó la mano, no lastimó. Cuando tenemos que pedir perdón, cuando tenemos que arrepentirnos de verdad, no remordimiento, arrepentimiento, hablamos de eso la semana pasada. Arrepentirte de verdad y de corazón y no guardar nada que dañe tu corazón. Por mucho tiempo yo creí en el ojo por ojo y el diente por diente y eso no me dejó nada más que heridas, rencor, amargura. Pero cuando vine a Cristo entendí que cuando tú perdonas, realmente perdonas, tienes una paz que cuando acuestas tu cabeza en esa almohada, si Cristo viene o te llega tu día, te sientes con una paz increíble. Pero qué triste no poder haber alcanzado eso y tengas 100 años en el Evangelio, lamentablemente. Pero como el mejor ejemplo fue Jesús, quien fue procesado hasta la cruz del Calvario, para luego, el cual fue enviado, ¿verdad? Que aconteció para, pues pudo vencer y cumplir el propósito por el cual fue enviado. Ciertamente con vituperios y tribulaciones se hacen instrumentos de espectáculo y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una semejante situación. No hay proceso que tú puedas pasar en la vida que Dios no te vaya a usar más en el futuro. Así que no te enfoques en el proceso, enfócate en el aprendizaje y verás cómo todas las cosas te van a obrar para bien. Debemos entender que nunca podrás hablar con certeza de lo que no has vivido. O sea, nadie dará mejor testimonio que aquel que ha sido procesado. Porque solo así eres bienaventurado, bendecido y victorioso. Yo podré escuchar o ver muchos testimonios de muchos predicadores que uno conoce en el paso del camino o que los puede ver por YouTube o en las redes sociales. Pero el mejor testimonio es el que tú puedas dar certeza de que lo pasé, lo sobreviví, estoy aquí y sigo sirviéndole a Dios por el infinito amor que Él me tiene y por lo agradecida que yo estoy de cómo me sacó de todo eso y cómo me libró. Porque aun cuando estabas en el mundo, aun cuando no creías en Cristo y aun cuando no crees en Cristo, si aún respiras y tienes vida y tienes posibilidad de salvación y de cambiar tu vida, es por el amor de Dios, no es por otra cosa. No es ni por la familia ni por nadie. Es
el amor puro, que te ha sacado de los intensivos, que te ha sacado que te han querido matar, que aún quizás has recibido 4 tiros, 5 tiros en el cuerpo, puñalas, quién sabe lo que has pasado. El Señor te ha guardado porque hay un propósito en tu vida. Detente y piensa en eso en este momento. Hay procesos difíciles, pero muy necesarios. Juan 20:11. Pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. El Señor Jesús había muerto. Ahora se sentía que no tenía líder, ni maestro, ni quien se encargara de continuar con el ministerio. Aparentemente todo se había acabado. Pero ahí era que empezaba todo. En tu momento más oscuro es que tienes un nuevo comienzo. En tu momento más difícil es un nuevo comienzo de algo, una expectativa nueva que Dios tiene para contigo. No te estanques en el proceso, sigue adelante, créele a Dios por encima de todo. Ellos se habían quedado se habían quedado en un momento difícil como nos pasa a muchos de nosotros. Pero es necesario que Jesús diera su vida en la cruz para salvación de la humanidad. Era un momento necesario. A veces enfrentamos en la vida circunstancias difíciles y dolorosas en nuestra sociedad, pero necesarias. Es allí cuando recurrimos a Jesús. Él es la fuerza y Él nos da victoria. Aleluya. Es fundamental un encuentro con Dios. Y muchas veces estamos dentro de la iglesia porque no estamos exonerando a los que estamos dentro del cuerpo de Cristo. Pero cada día necesitamos un encuentro con el Padre para acercarnos más a Él. Así que nosotros anhelamos que tú, que escucharías este video, no has tenido un encuentro con el Señor. Lo mejor que te puede pasar en la vida es venir a Cristo, porque Cristo viene y viene pronto. Y no son cuentos de camino, es una realidad. Pero está esperando que tú tomes la decisión y la mejor decisión de cambiar tu vida, para que sientas lo que es el amor del Señor. Es fundamental un encuentro con Dios, y en Juan 20:12-13 dice, y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y le preguntan, ¿por qué lloras, mujer? Y te pregunto yo, ¿por qué lloras? ¿Qué te tiene estancado? ¿Por qué te sientes tan mal? ¿Por qué has abierto puertas a esa depresión? ¿Qué te está pasando que tú creas que Dios no tiene el control de sacarte de allí y llevarte a un lugar seguro? Y los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras, mujer? Es que se han llevado a mi Señor y no sé, lo han puesto, le respondió, no sé dónde lo han puesto. María no logra discernir que los ángeles, pues su tristeza y las lágrimas, no deben ver a Dios, no te dejan ver a Dios en medio de la circunstancia. Cuando nosotros estamos siendo oprimidos, tanto por espíritus que hay, huestes de las tinieblas, pero también por nuestras propias decisiones, no vemos a Dios en el asunto. Nos retiramos de su presencia y es el error más grande que podemos cometer. Nos encerramos en nuestros cuartos a llorar y a llorar y a llorar, porque no queremos ver que hay verdaderamente una alternativa, porque quizás la respuesta de esa alternativa va a ser lo que nos dé vergüenza por las decisiones malas que tomamos o por las consecuencias de nosotros tomar decisiones a la ligera. Pero el Señor no es como nosotros los seres humanos. El Señor te dice, venid a mí los que estén cargados y trabajados y yo los haré descansar. O sea que lo único que Él quiere es traerte un descanso. Y en medio de esa tristeza, María no pudo entender que eran ángeles que estaban allí, porque estaba enfocada en su dolor, porque se sentía que ya no iba a tener maestro. Pero ¿acaso no había Jesús anunciado su muerte antes de ellos, antes de que pasara? Pero muchas veces la palabra está y nos está diciendo y nosotros no estamos enfocados. Estamos leyendo, pero no estamos absorbiendo. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué lloras? Creía que era evidente la razón. Sin embargo, es una pregunta para hacerla reflexionar en su interior. Lo que querían era sacudirla. ¿Por qué está llorando? Era lo que le querían decir. No es porque llora, es porque está llorando. O sea, el maestro vive. Todo está bien. Estamos aquí representándole. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué te confundes? Y así te pregunta el Señor, ¿y por qué todavía hoy estás confundido? ¿Por qué todavía no entiendes que yo estoy a tu lado? Que tengo ángeles, arcángeles y querubines guardándote y custodiándote. O sea, ¿por qué? ¿Por qué seguimos en el mismo ambiente? Recordemos que Jesús había dicho una y otra vez que iba a morir, pero que al tercer día resucitaría. Mira, si no te has dado cuenta, Jesús resucitó por ti, por mí y por todos.
Y murió, no por religiones. Él no murió por las adventistas, pentecostales, whatever. Él murió por todos, porque él no se puso apellidos en la muerte. Él murió por cada uno de nosotros. Así que dejemos esta cuestión de que soy de este concilio y de aquel concilio y no nos podemos asociar porque tú sabes cómo es. Yo quiero que tú analices un momento el Señor sentado en el trono y te hagas ese picture en la mente. Y el Señor diciendo, si yo lo único que quiero es que haya unidad, yo vengo a buscar un cuerpo, no cuerpos divididos, no cuerpos con diferentes mentalidades, porque las vidas me pertenecen, dice el Señor. No es que le pertenecen a un concilio per se, le pertenecen a Cristo. Y cuando entramos nosotros en eso, tiene que haber una unidad, una honra y un respeto porque le servimos al mismo Dios. Juan 20, 14, 15, dice, Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuida el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo han puesto. Ella no reconoció ni al maestro. Eso es lo que pasa con nosotros también. Cuando estamos siendo procesados, no queremos reconocer ni la culpa nuestra, porque es que la culpa es huérfana. Entonces, cuando eso pasa, aunque tengas las 20 alternativas al frente, te ciegas a tal magnitud que no lo puedes ver. ¿Y sabes por qué es eso? Porque no estamos en el espíritu. Estamos en la carne, en la chuleta, pensando en lo que yo siento, en mis emociones. Y una de las cosas más traicioneras que puede tener un ser humano son sus propias emociones, cuando te dejas llevar por ellas. Cuando son para mal, perdonar y hacer lo que es correcto en las palabras, son hermosas. Pero cuando decimos encajonarnos en una verdad o una no verdad y dejar la verdad que es la palabra, ahí sí que tenemos problemas. María le dijo, Jesús. Ella se volvió y reclamó Raboni, que en arameo significa maestro. Este versículo nos enseña que María no pudo reconocer a Jesús a pesar de que Jesús le hablaba. Ella no logra identificar su voz porque cuando nuestros sentimientos están alterados, el corazón no oye la voz de Dios. Ocupémonos, no te preocupes porque preocupación es carga. Ocupémonos de procurar siempre estar atento a la voz de Dios. Dice, la voz que se oye es la de los sentimientos y por lo general cuando somos procesados tenemos que querer escuchar solo lo que queremos y no lo que debemos. No permitamos que la confusión y la justificación predomine. Cuando usted entra a excusarse y a no querer aceptar que verdaderamente como seres humanos, aún dentro del cuerpo de Cristo, podemos fallar. Uno de los problemas que tiene la sociedad afuera y que escuchamos muchas veces, y quiero decir esto con mucha claridad, yo no voy a la iglesia porque allí son un montón de hipócritas, pero es en serio. Pero que en tu familia tú no tienes hipócritas, pero que en tu trabajo no hay hipócritas, pero que dentro del círculo de amistades que tú tienes no hay hipócritas. Mire, mi hermano, eso está en todos lados. El problema es que usted tiene que saber escoger en qué bando usted va a estar. Porque nos convertimos en uno cuando hacemos ese tipo de expresión. Porque si usted se mira en un espejo, en lo oculto, en conversaciones que usted tiene con otras personas, y usted habla cosas que no tiene que estar hablando, usted es un hipócrita. Usted está igual que los que usted dice que son de la iglesia. Pero cuando usted determina a ser diferente, a decir, no quiero contaminarme con esto, levantarse de una conversación e irse es sabio. Hacer lo que es correcto es sabio. Pero cuando usted conociendo aún del evangelio, porque aquí el más que menos, aún en el mundo, ha escuchado palabras de alguna manera. Entonces, si usted no hace lo que es correcto, es más, si usted no infunda en su vida valores, usted es un hipócrita. Porque nosotros tenemos que regirnos por unos valores. Y si usted ni siquiera estando en el mundo hace eso, usted también es un hipócrita. Lo mejor que puede hacer es venir a la iglesia con buscar de Cristo para entonces entender verdaderamente que usted va a dejar de ser un hipócrita. El proceso es importante para la restauración del corazón. Es un plan divino. Dios nos ha diseñado para restaurar al ser humano y a toda su creación. Este propósito requiere un proceso desde el interior del corazón, no es desde afuera. No es que yo me vista como otros quieran y parezca algo, pero no sea algo. Por mucho tiempo esto ha sido un problema dentro del evangelio, que yo tengo que parecer algo para hacer algo. Pues mire, mi hermano, eso no es así, porque yo puedo parecer muchas cosas por fuera y estar podrido por dentro.
Lo importante es que mi interior esté bien con Cristo y que Él brille en mi vida. Y que yo dé un testimonio de quién es Dios. Porque las vestimentas no es lo que va a ir al cielo. Eso es espíritu. Y si tiene el Espíritu Santo contrictado, porque hay maldad dentro de usted, porque hay ambivalencia de pensamiento, porque no está claro dónde está parado, usted tiene que volver al altar. Porque necesitamos estar vestidos bien por dentro, con las vestiduras de santidad, y no nos preocupemos tanto por los de afuera. Desde lo más interno de su ser, es un plan integral y profundo que solo el poder de Dios puede desarrollar y lograr. Esto no es una obra inmediata ni instantánea. La gente se piensa que va a venir a Cristo. Mira, esto es un proceso. Y porque me convertí, ya mañana voy a estar con alas y una areola y un traje blanco volando por todo lo que pues ya soy santo. No, esto es un proceso de quitar esas costumbres y esas mañas que traemos del mundo. Y muchas veces puede ser que sea más ligero, pero otras veces puede tomar un poco más de tiempo. Pero esto no es cuestión del tiempo, es cuestión de entrega a Dios. De yo entender que lo que ya yo tenía conmigo no me sirve para el propósito de Dios y entregárselo todo a Él para yo poder seguir entonces funcionando en el Evangelio como Dios quiere. Los procesos de Dios van acompañados de ciertas evidencias. Vamos a ver cuáles son esas evidencias, porque es que el reflejo de Dios se tiene que mostrar. El cambio se tiene que mostrar. No basta con yo hablar la palabra y que los vecinos me oigan insultando a mi familia o desatendiéndola, o trabajando la idea de yo vivir una doble vida, porque en puertas cerradas aún Dios te ve, debajo de tu cama Dios te ve. Entonces, aunque el mundo no te vea, pero Dios te está viendo. Y entonces, ¿y tu salvación qué? Una vida saludable. Los procesos se muestran también en lo natural, de modo que se expresa una sanidad integral en su espíritu, alma y cuerpo. Cuando un corazón lleno de falta de perdón está favorecido al nacimiento de enfermedad, o sea, cuando tu corazón no está alineado con el corazón de Dios, mira lo que pasa. Te llegan las enfermedades del corazón, te sale hasta por la piel. Y podemos entrar en eso porque soy enfermera. Parálisis, tumores y otros. El corazón, porque te contaminas el corazón. ¿Por qué te lo contaminas? Porque te llega un estrés y te llegan un montón de cosas que las válvulas aórticas se te endurecen a tal magnitud que por eso es que hay tanta gente cardíacos andando por allí. En la piel, porque hay gente que se les refleja en la piel, porque la tensión es tanta por la vida tan castrada que viven en su interior y por todo lo que se creen que está oculto, que les revienta por la piel y le dan unos alergias horribles. Parálisis, ya sabe que venimos por la situación del corazón, ¿verdad? Y tumores y todo lo demás. En la Biblia lo podemos ver en Ana, la esposa de Elcana, quien por su frustración lloraba y no comía, hasta ir a la presencia de Dios y lograr la restauración, sanidad y la esperanza en Dios que fue renovada. Por lo menos fue sabia. Ella entendió en un momento dado y dijo, espérate, que esto como lo que estoy haciendo yo no me está funcionando. Entonces yo necesito hacer algo inmediatamente. Y fue al mejor recurso, a la presencia de Dios. Los procesos de Dios deben producir santidad, no rebelión, no coraje, no ira, no estancamiento. Dice que es santidad. Es decir, un corazón procesado es un corazón que crece en la voluntad de Dios. Claro, porque el proceso te lleva a buscar más la presencia de Dios y la revelación de Dios en el proceso de lo que quiere. Qué lindo es el Señor. Que irradia la presencia de Dios. Vivir en santidad es el resultado de un corazón restaurado. Básicamente el pecado nace y se nutre de heridas y situaciones no sanadas de un pasado doloroso, que ya hablamos de eso. Dejemos de ser grúa y estar cargando cosas innecesarias o bultos innecesarios. Que cuando cargues un bulto sea porque vas a viajar y gozártelo, no por algo innecesario. Los procesos de Dios deben generar una vida cuyo deseo es servir al Señor y dar buenos frutos. Hermano, si usted no está dando buenos frutos, usted tiene que evaluarse. Y no hay una necesidad que nadie venga a decirle a usted cuál es su problema, porque uno se conoce. Lo que pasa es que no quiere aceptarlo, porque entiende que nosotros somos perfectos y que no hay en mi vida cabida para cambio. Dichos procesos facilitan el hecho de llevar frutos que glorifiquen a Dios. Seremos vasijas que llevan la gloria de Dios. Instrumentos ungidos. Recordemos que el apóstol Pedro le dijo al paralítico en Hechos 3:6. Pero Pedro dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, anda.
¿Usted cree que si Pedro dijo eso y pasó no puede pasar con nosotros? El problema es que todavía no hemos llegado a la santidad que tenemos que llegar. Porque estamos comprometidos con tantas cosas que lo menos que queremos es verdaderamente entender que hay que cambiar. Mateo 12, 33 y 36 dice, o haced de un árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. O sea, ¿qué estás sacando cuando abres la boca? ¿Qué es lo que sale por nuestras bocas? ¿Será para bendición? ¿Será para herir, para lastimar? ¿O será para instruir? ¿Será para discipular? ¿Será para levantarle las manos al caído? ¿Qué estamos, cuando abrimos nuestra boca, qué estamos haciendo? ¿O usaremos nuestra lengua para incendiar un bosque? Tenemos que pensar. Debemos entender que los procesos son el camino al propósito. Si abandonamos el proceso, abandonamos su propósito. Si no eres atravesado por proceso, entonces vives por vivir y no tienes un propósito en la vida. Muchas personas quieren que Dios cumpla el propósito en ellos, pero no quieren atravesar los procesos. Sin embargo, déjeme decirle que para llegar al cumplimiento del propósito divino necesitas ser procesado, ya que de otra manera no podrás ser capacitado para andar en el mismo. Y en Salmo 138, 8, y con esto culmino, el Señor cumplirá su propósito, su gran amor, Señor perdurará para siempre y no abandonará la obra de sus manos. Dios me les bendiga. Procuren hacer lo que es correcto. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor amado, que esta palabra, Señor amado, traspase alma, coyunturas y tuétanos como lo hizo conmigo. Perdónanos, Padre, Señor, y perdona a aquellos, Padre, Señor amado, que quizás todavía no han entendido que los propósitos es para crecimiento. Yo te pido encarecidamente, Señor, yo hago vallado y brecha, Señor amado, por aquellos que no te han conocido, que no han entendido, Señor. Para que seas tu Padre, Señor amado, plantando en ellos, Señor, el querer como el hacer tu voluntad. El que puedan crecer por medio de los procesos y agradecerte, Padre, sobre todas las cosas, el crecimiento que tú les estás dando. Porque hay alta necesidad, Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Pero que podamos decir, he aquí, Señor, envíanos a nosotros. Y en el proceso, Padre, Señor, crecer y poder hacer tu voluntad, ir a ser discípulos a las naciones que tanta necesidad hay. En el nombre de Jesús. Amén.